Aquí está Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pues qué tragedia Qué esto espantoso, ¿no? de Torreón. La verdad, pues si bien en Estados Unidos son actos, digo, no tan frecuentes, pero no sorprende a muchos ya, pero que en una ciudad además como Torreón, una ciudad pues hasta cierto punto pacífica, dinámica, una economía pujante, que suceda esto realmente sorprende. Sí. Es, y la verdad es que mucho tiene que ver el ambiente familiar, ¿no? Si a esto lo juntas con el muchacho este de 14 años, con una señora secuestrada que llevaba con un arma larga, marihuana, es decir, y un grupo de adolescentes en el vehículo, pues dices, evidentemente algo está pasando. Y yo no sé si eh, pues los abrazos alcancen para enfrentar este tipo de problemas. Creo que hay causas muy graves, profundas en las familias mexicanas. A ver, se está formando una generación de mexicanos en medio de la violencia, Así Ángel. es, sí, que van a ver la violencia, como dicen en francés, part du décor, Sí. parte del paisaje, parte de la decoración, de tal manera que necesitarás asesinar, no sé, a decenas para que haya cierta sorpresa o algo, pero sí va a ser una generación que va a llevar las imágenes en las cuales se ha alimentado la violencia desde todo, jóvenes matando a jóvenes, jóvenes matando a viejos, viejos matando a jóvenes, a niños, etcétera, de tal manera que ya la bestialidad va a formar parte de nuestra cultura diaria. Qué desgracia. Y es evidente que algo deberá hacerse, no sé qué, no soy yo especialista en eso, pero sí pienso que mucho está, Pascal, en el ambiente familiar, cualquier cosa que ello signifique. Y no me quiero referir con esto a la familia nuclear clásica, ¿no? Sí. También que no se malinterprete. O en el hogar, vamos a decir, ahí donde se mama la educación, los valores, pues. Pero bueno, es el signo de los tiempos, Pascal, y habrá que a los nuestros, pues al menos los cercanos, que reciban un buen ejemplo, al menos. Pues sí, es lo que podemos hacer, Así ¿no? es. Muy Es lo que bien. podemos hacer. Un anuncio importante. Mi bólido francés ya está circulando en las pistas Ah, otra vez. bueno. Pero hoy no, porque no circula por la Sí. edad que tiene, pues ya. Pero ya Pero se recuperó. ya se recuperó, ya está. Permanecemos en la misma escudería, Peugeot, y así es que a partir del lunes que se agarre el Checo Pérez, ¿no? Muy bien. Lo dirás de broma. Te he visto manejar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien. Muy bien. Pascal, viernes, día de Jeps. Sí. No comenté nada la semana pasada en razón de que por la cuestión de las semanas, extendieron 10 días la vigencia del IEPS aprobado. Pero ahora ya entramos a la normalidad semanal. Recordemos que del 481 autorizado por el Congreso para el año pasado, se pasó al 495, que es 481 más la inflación acumulada de noviembre del 2018 a noviembre del 2019, da el 495, y esta semana 4 pesos 29 centavos, casi 4.30 porque son 6 milésimas de peso, 4.30, de tal manera que todavía le queda un margen de 65 centavos, que a como se ven las cosas es posible que se llegue a tocar ese nivel. En el caso de la gasolina premium, ahí sí se fueron al tope, que es 4.18. De 4.06 subió a 4.18 y es lo que están cobrando esta semana, que empieza mañana, 4.18. Muy bien. ¿Qué va a pasar con esto? Pues es todavía prematuro elaborar algún pronóstico, salvo que la necesidad de recursos públicos Es evidente. y además creo que será a partir del segundo trimestre cuando se dejen sentir las presiones ya de manera más clara, ya por mayo, junio quizá, y entonces el IEPS va a ser un recurso importante. Este año pasado, el año que terminó, sabremos el monto a fines de este mes, pero andará muy cerca de los 300,000 millones de pesos.
Esta cifra andará quizá 295,000 millones de pesos. Ni en el peor de los años el gobierno neoliberal de Peña soñó con llegar a ese nivel. Pero este gobierno, que dice que primero los pobres y que no iba a haber gasolinazos, se despacharon con el cucharón del pozole y alcanzará cuando menos quizá 295,000 millones de pesos, y este año creo que estará más o menos por esos niveles. De tal manera, pues, que insistir, como hace Mario Delgado, que no ha habido gasolinazos, pues es un contrasentido. Pero, en fin, ahí está la política del IEPS. Pasemos ahora a otro tema, Pascal. Esta semana laboral que hoy termina, viernes, es la primera semana completa laboralmente hablando del año. Ya tenemos elementos suficientes, pienso, para poder elaborar un juicio acerca de lo que podríamos esperar en cuanto a políticas públicas y conducta en general de este gobierno. 13 meses completos, diciembre del 2018 y los 12 meses del año que recién terminó, fueron un buen abanico, vamos a decir, de conductas nuevas. Y podría yo decir que no había alguien en México el 1 de julio del 2018 e incluso por allá por septiembre, posiblemente no había en México una sola persona sensata que se hubiese atrevido a pronosticar lo que vivimos el año 2019. Lo impensable, lo más absurdo entre lo absurdo sucedió. Un país como el nuestro, que en 1987 debió abrir su economía porque el modelo anterior de economía cerrada cayó hecho pedazos en octubre de 1987, debimos incorporarnos de manera urgente, prácticamente para salvar al país, pongámoslo así, al GATT, que era el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Sí, porque luego se olvida eso, ¿no? O sea, ¿por qué se abrió la economía mexicana? Porque no tenía de otra. No tenía de otra, no había otra opción. Sí. Entre las opciones que los economistas o que el desarrollo económico de la humanidad había generado, no había otra más que abrir la economía. Fue una decisión prácticamente de emergencia para salvar al país. Y si no, ahí está el año de 82 como, efectivamente, como resumen del desastre de los 12 años anteriores. Se le dio vida artificial todavía 5 años, que fue casi la totalidad del gobierno de Miguel de la Madrid. Entonces, el 87, en octubre, por allá, no hubo otra salida. Y empezó México a implantar un nuevo modelo de economía abierta, integración a la globalidad. Y dígase lo que se diga, Pascal, los cambios ahí están. Primeramente, debimos realizar un profundo ajuste al andamiaje jurídico caduco, acedo, que privaba en aquel entonces, para estar a la altura del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y eso, se quiera aceptar o no, Pascal, contribuyó a estos años que hemos tenido, si bien un crecimiento mediocre, pero crecimiento al fin. Y el crecimiento ha sido mediocre porque la clase política se ha negado a realizar modificaciones estructurales que en el primero o segundo año del presidente Peña se realizaron, no todas y no con la profundidad que se requería. Quedaron sin tocar el campo y los mercados laborales. En esas condiciones, pues, llega un gobierno que jamás alguien pudo imaginar que intentaría echar para atrás todo eso que hemos construido. Parece que la decisión de seguir destruyendo o socavando lo avanzado es clara. Los 13 meses anteriores y lo que hemos visto en estos primeros días o en esta primera semana de este año, laboralmente hablando, completa la semana, nos dicen que el gobierno va a insistir en ese camino. Esta ocurrencia nueva de las 2,700 sucursales, que serán 13,000 en realidad, ponen al ejército a hacerlo. Dice uno, no puede ser. Hay una oposición al outsourcing y ya anunciaron que van a contratar a 1,500 personas mediante el outsourcing para equipar, vamos, desde el punto de vista del recurso humano. Luego,
las plantas, estas chatarra de fertilizantes que es dices, bueno, pues busca a los que hicieron esa tranza y ponlos ante un juez, pero no, que las vamos a reconstruir y vamos a importar, vamos a fabricar fertilizantes y se los vamos a dar a muy buen precio a los campesinos. Dice uno, lo correcto, ¿cuál es, Pascal? Hacer un costeo, cuánto le vamos a meter a esas plantas, cuánto van a producir, sacamos el costo unitario de la tonelada de fertilizante y lo comparamos con lo que nos costaría traer de Ucrania, de Bielorrusia o de alguna parte, traer ese fertilizante y decir, si nos sale más barato importarlo, Pascal, eso es lo que deberíamos hacer y esos recursos que vamos a estar tirando ahí, utilizarlos en escuelas, en centros de salud, en medicamentos, carreteras, etcétera. Este gobierno, pues, está demostrando que no aprende de los errores cometidos, pero tampoco de los errores que se cometieron antes de 1982, Pascal. Esos 12 años de Echeverría y López Portillo. Yo recuerdo, quien iba por la carretera veía restos de las inversiones que hizo el FONAFE, el Fondo Nacional de Fomento Ejidal, un fierrero ahí, plantas de alimento abandonadas, etcétera. Pero bueno, eran otros años, era una economía cerrada, pero hoy que somos una economía abierta, plantear estas cosas, Pascal, es verdaderamente iba a decir un peligro, vamos a decir una audacia que nos va a costar muy caro, Pascal. Y creo que los mexicanos tienen ya elementos para poder formarse un juicio de lo que podríamos esperar este 2020, de no darse una profunda rectificación de parte del presidente de la República. Bueno, digo, el dato del crecimiento económico es un dato frío, objetivo. Y si juntamos con el para este año el pronóstico, Pascal, es 1.2. El año pasado, sí, el año pasado arrancó en 1.8 el pronóstico y seguramente vamos a estar en 0. Así es. O abajito o arribita de 0, ¿no? Así es. Entre menos 0.1 a 0.1. Por ahí va a andar. Entonces el año arranca, el 2020 arranca con un pronóstico de 1.2, OCDE y Banco Mundial. Así es. Y vamos a ver cómo ¿En termina. qué termina? Sí. Ángel. Muy bien, buen fin de semana. Buen fin de semana, Ángel. Gracias.